Hola, buenos días. En nombre del Museo de la Mujer les damos la más cordial bienvenida este miércoles 10 de enero, en donde vamos a abordar un tema apasionante que nos ha marcado en la historia de las mujeres de nuestro país, que es el primer Congreso Feminista Nacional en Mérida, Yucatán. Y tenemos una maravillosa expositora comprometida totalmente con su tierra, con su país y con las mujeres, que es la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Les saluda Elvira Hernández Carballido, de FEMU, y vamos a iniciar este maravilloso evento dándoles pues la bienvenida a ustedes en este Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nuestra ponente de hoy, la doctora Alejandra García Quintanilla, es doctora en Historia por la Universidad de California, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es profesora investigadora en la Universidad de Ciencias Sociales del CIR, con 44 años de servicio en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es fundadora del colectivo Popol Vuh, espero que lo haya pronunciado bien, querida doctora, en la Universidad Autónoma de Yucatán, y fundadora del cuerpo académico Identidad y Cultura Maya. Su línea de investigación personal es historia del pensamiento maya en relación a la naturaleza en fuentes mayas y no mayas. De manera paralela, ha desarrollado una reflexión basada en textos mayas sobre la historia política de la literatura maya. Ha publicado sobre la historia de la agricultura enequera, de la caña de azúcar, de algodón y sus tejidos. Desde fuentes mayas ha estudiado y publicado sobre la historia de las ideas, sobre la plaga de la langosta, la sequía, la milpa, aquí espero pronunciarlo bien, la esteventún, que es una turbina corimbosa, los camotes, y bajo la perspectiva filosófica, ecológica y ética, la relación milpero-montemilpa, y con el agregado de la dimensión estética de historia de la casa maya y de relación político y religiosa del pueblo maya con el mundo. También he estudiado la historia de epidemias de sarampión, tosferina, pelagra y suicidio, así como la historia de las mujeres en distintos momentos de la historia. Actualmente trabaja un interesante análisis de los impactos del Tren Maya sobre el medio ambiente y el pueblo maya, como asesora del proyecto CONACYT. El impacto de megaproyectos en sistemas sociológicos desde una perspectiva transdisciplinaria, el programa de desarrollo integral en los territorios del Tren Maya. En la docencia, desde la Asociación para la Educación Abierta y luego desde el colectivo Popol Vuh, ha trabajado para desarrollar la materia de humanidades mayas con personas mayas desde 1997 en diversas comunidades. Primero en Sijó, comisaría de Jalashó, luego en Maní, Valladolid y Mérida, con jóvenes profesores del sistema de preparatoria abierta de diferentes comunidades que hay, doctora, son unos nombres hermosos y me daría pena pronunciarlos mal, pero entre algunos de ellos está Mani, Mayapán, Yobaín y preciosos lugares que sin duda quienes hemos visitado Yucatán sabemos de esa esencia y esa alma maya que hay en cada uno de estos lugares. Entonces, pues quiero reiterarle el agradecimiento a la doctora Alejandra García Quintanilla que nos acompañe hoy y que nos hable de este tema que una se imagina ese momento tan impresionante y tan emotivo de ver reunidas a mujeres de nuestro país ahí en Yucatán discutiendo muchas cosas que han transformado la vida de las mujeres y sin duda la vida de México. Así que querida doctora Alejandra García Quintanilla, la escuchamos en este tema, el primer Congreso Feminista Nacional en Mérida, Yucatán. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, a ti, Elvira, y al Museo de la Mujer, a la UNAM, por esta invitación. Bueno, pues me ha costado trabajo decidir cómo empezar, pero quiero empezar hablando de 1916 en Yucatán. ¿Qué estaba pasando? Bueno, 1916 había llegado, el año anterior, había llegado Salvador Alvarado. Estaba él despertando muchas esperanzas, una gran ebullición en Yucatán, y una de sus iniciativas, y eso hay que tenerlo muy presente, una de sus iniciativas más importantes fue precisamente el Congreso Feminista, que tuvo lugar en enero de 1916.
Claro que no fueron solamente las mujeres del Congreso las que se animaron a luchar, pero eso ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿qué fue ese Congreso? ¿Para qué se hizo? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Y cuál fue el ambiente en el que se desarrolló? No, el ambiente fue muy interesante porque como ustedes, pues, como más o menos sabemos, las mujeres estaban excluidas del espacio público. Entonces, el iniciar este congreso, al cual asistieron registradas 800 mujeres, fue algo inusitado en el país. Estaban allí 800 mujeres en el Teatro Peón Contreras, que es un teatro precioso, y arriba estaban algunos hombres invitados y más arriba había estudiantes. Había un ambiente donde todas querían hablar, participar, y también los que estaban allá arriba querían hablar, hasta que se pusieron firmes las mujeres y dijeron, este es un congreso para que hablemos las mujeres, aquí los hombres no hablan. Si tienen algo que apoyar, aplaudan. Bueno, eso tampoco sirvió. Al rato fue demasiado ruido el de los aplausos y entonces lo único que se les ocurrió fue que movieran un pañuelo blanco para señalar que estaban de acuerdo o en desacuerdo según el caso. Así que era este tipo de ambiente, todas hablaban, todas querían hablar. A mí ahora que volví a ver el acta, pues me acordé cuando yo estuve en el Congreso Zapatista allá en la selva lacandona y recuerdo las reuniones preparatorias que hubo en San Cristóbal, donde era muy difícil esas mesas porque todo el mundo queríamos hablar. Y así estaba en este congreso, una hambre por participar, una hambre por hablar. Bueno, ¿quiénes fueron al congreso? La primera convocatoria, la que firmó Salvador Alvarado, decía que podían asistir las mujeres honradas, las deshonradas no, las mujeres honradas que hubieran terminado la primaria. Posteriormente cambió a las mujeres honradas con conocimientos primarios. De entrada, déjenme decirles, esto excluía a una gran cantidad de mujeres y quizá más a las mujeres mayas que a otras, porque no había un sistema educativo que les llevara a saber leer y escribir y a tener esos conocimientos básicos. Entonces, de entrada, era un congreso para mujeres no mayas. Esto hay que tenerlo claro, porque de esto no se habla, pero es la verdad que fue un lugar de exclusión para las mujeres mayas. Bueno, ¿qué iban a tratar? ¿De qué se trataba el Congreso? ¿Cuáles eran los puntos a tratar? Bueno, el primer punto de los temas del Congreso era ¿cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? Medios sociales para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones. ¿Cuál es el papel, segundo, que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que éste debe preparar para la vida? Era el segundo. El tercero, artes y ocupaciones que se deben fomentar fomentar y sostener el Estado para preparar a las mujeres para el progreso. Y finalmente, uno de los más debatidos, ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solo sea dirigida, sino dirigente? Bueno, yo quisiera decir aquí, Salvador Alvarado, cuando llegó a Yucatán, se topó con una sociedad muy cerrada y muy controlada por una oligarquía que él bautizó como la casta divina, muy conservadora. Entonces, entre las formas de romper con esto, pues fue esta idea
del Congreso Feminista. Y así vemos el primer tema, cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones. Mucho tuvo aquí, en el tema 1 y 2, hubo una discusión muy, muy fuerte sobre la educación. Y aunque en general se apoyó la educación, hubo quien con mucha fuerza se paró a decir, sí debe haber más educación, pero sobre todo para los hombres, porque las mujeres muy educadas no se casan. Eso se sabe, que si las mujeres tienen una educación enciclopédica, no se van a casar. Y bueno, tal vez esto nos dé risa o nos parezca un poco frívolo, pero hay que recordar que en ese tiempo las mujeres estaban muy limitadas de participar en la vida social. Incluso no solo en la vida social, sino en los asuntos que atañían a su familia, pero que tenían que ver con el Estado. Por ejemplo, si uno revisa las actas de defunciones, no va a haber mujeres no mayas reportando la muerte de un familiar, siempre van a ser varones. En cambio, si vemos los apellidos mayas, ahí prácticamente las mujeres están en total libertad de ir al registro civil y registrar estas defunciones. Es extraño el ejemplo, pero les da una idea de todo lo que una mujer no podía hacer. Claro que yo supongo que no se decía que estaba prohibido que las mujeres fuéramos al registro civil, pero el argumento debió haber sido, pobrecita, hay que cuidarla, que no tenga que hacer esa cosa tan terrible, no es para mujeres. Entonces, con esa protección se nos eliminaba del espacio público y de muchas actividades. Bueno, el Congreso fue preparado en el año de 1915 y fueron maestras las que formaron las comisiones que fueron a los pueblos a invitar a las maestras rurales. Es interesante que en esta organización del Congreso vemos los comités de las profesoras, de las maestras que fueron a los pueblos y son diferentes. Hay unas cuantas que permanecen como las mismas, pero en general cambian, cambian, cambian. Y uno se pregunta, ¿por qué siempre cambian las comisiones? Es muy probable que a estas jóvenes no les dieran permiso en su casa para hacer ese viaje a los pueblos, para invitar a las profesoras rurales o a las mujeres en general en los pueblos. Tal vez lograban escaparse una vez, pero difícilmente lograban escaparse otras veces. Y es que aquí hay que recordar algo importante, algo muy importante, un dicho que todavía se puede escuchar, y es el dicho de que el lugar de una dama está en su casa. Salir a la calle implicaba perder estatus. Dense cuenta la importancia que era ser una mujer casada en cuanto a tu libertad. Claro, viuda era mejor, pero decían que era el estado ideal, pero había muchas limitaciones. El salir a la calle o el trabajar implicaba una disminución en el estatus. Incluso si una mujer trabajaba en su casa por dinero o si tenía una pequeña tienda accesoria a su hogar, eso equivalía a salir a la calle. Ese trabajar por dinero le bajaba su estatus, la hacía disminuir en la escala social. Así que había limitaciones fuertes. Pero a lo mejor, pues también hay que pensar que no todas las mujeres querían ser damas y que pues muchas de antemano ni siquiera se lo habían planteado porque sabían que estaban muy lejos. Creo que las clasificaciones sociales, la jerarquía social, en primer lugar, las mujeres ricas y las mujeres pobres. ¿Qué podían hacer las ricas? ¿Qué podían hacer las pobres?
no nomás era cuestión de clase, era más que clase, era estatus, era... Por algo se le ocurrió a Salvador Alvarado hablar de la casta divina. Bueno, esa era una división. La otra división era entre mujeres mayas y no mayas. Muchas de las mujeres mayas pues eran monolingües, ahora el monolingüismo ha disminuido, pero pues esas mujeres que no hablaban español tampoco hubieran podido inscribirse al Congreso. No sabían leer, escribir. Es probable que supieran bien los números, porque muchas de ellas eran comerciantes, iban al mercado, llevaban sus mercancías, pero ellas tampoco estaban en disposición de entrar a esa categoría de damas. Hay en la lengua maya dos palabras, que es Shonan y Colel. Son mujeres, es para referirse a mujeres importantes y se han usado como traducciones de la palabra dama. Sin embargo, no creo que sean realmente equivalentes. Creo que estamos jugando con dos sistemas de valores distintos. Y aunque son mujeres prominentes, las Shunan no son exactamente damas. Es más, yo creo que son más que damas, mucho más. Pero bueno, las damas pues tenían su lugar que era en la casa. Incluso pues podemos pensar que este era un lema, un criterio de la clase alta, pero por esos años, por finales del siglo XIX, hubo grandes luchas obreras entre las obreras cigarreras, especialmente en la Ciudad de México. Y allí, en esos congresos obreros donde se discutían las condiciones de trabajo, hubo una asociación que envió a dos mujeres como representantes, a dos obreras, y causó revuelo. Los obreros dijeron que no dijeron que no iban a ser damas, pero dijeron que el teatro de una dama, de una mujer, es el hogar. Ese es el lugar que le corresponde. Entonces, esta idea de excluir a las mujeres de los espacios públicos permeaba a los hombres y también a las mujeres a través de toda la sociedad. Así que ya se pueden imaginar lo escandaloso que fue un congreso feminista en Yucatán o en todo México. De hecho, fue el primero en México, el segundo en América Latina. Y bueno, en otras partes de Europa ya estaban luchando las sufragistas y otras mujeres, pero fue una irrupción. Bueno, la otra cosa es que se llamaba feminista. Y bueno, hoy en la situación de polarización política que vivimos, la palabra feminista es una mala palabra entre un lado del espectro social, ¿no? Causa problemas. Las buenas conciencias se alarman con las feministas. Entonces ya pueden imaginarse lo que esto fue hace 114 años, 100 años más o menos, ¿no? Así que sí fue un estruendo social este Congreso Feminista. Como les digo, las mujeres, las mujeres querían avanzar, pero no todas. Realmente los fantasmas estaban adentro de ellas, adentro de su corazón. Por ejemplo, bueno, voy a regresar a lo de las damas y el trabajo. Fíjense que las estadísticas de 1895, con todos los subregistros posibles, se habla de que 17.2% del total de la fuerza de trabajo nacional no calificaba para damas, es decir, eran mujeres, pero al ser trabajadoras, pues ya no podían ser damas. Estaban excluidas. Incluso
los hombres quedaban feminizados al trabajar en servicio doméstico o incluso en oficios como ser meseros. Había una ley que se emitió en Madrid, pero que siguió vigente en México, que dice que los derechos ciudadanos quedan suspendidos por el estado de servicio doméstico. Y como les digo, esto se extendía a feminizar a los hombres que trabajaban tanto en servicio doméstico como en oficios como en los meseros, que de alguna manera eh, se, se relacionaban con ello. ¿A qué se dedicaban estas mujeres? Porque no todas eran maestras, ¿verdad? Ese es un oficio importante, una profesión importante, pero no todas eran médicos, eran maestras. Las había en artes y oficios, en el comercio, había obreras y estaba, lo más numeroso era el servicio doméstico. Más abajo incluso, pero era casi lo más bajo. Abajo de las del servicio doméstico solo estaban las prostitutas, que en las estadísticas están terriblemente exageradas, pues son muchas las denuncias de las mujeres del siglo XIX que denuncian las obreras que al salir de su trabajo en la madrugada, temprano en la mañana o al entrar en la noche a su trabajo, las agarraba la policía como si fueran prostitutas y las llevaba a la cárcel. Entonces, la calle no era un lugar muy seguro para las mujeres y esta estadística de las mujeres prostitutas va a quedar muy, muy inflado. Uno de los oficios que es interesante porque tiene que ver, hay una gran diferencia entre mujeres mayas y no mayas, es el de la partería. Las mujeres parteras eh, en Yucatán, por ejemplo, en 1890 fue la primera que se graduó en la universidad como partera. Pero las mujeres mayas ejercían la partería siglos atrás. De hecho, tenían un ser sagrado, Ixchel, que las protegía en su oficio, que correspondía a su oficio. Y en su comunidad tenían un gran prestigio, eran muy importantes, era un llamado que recibían. A veces parece que es sobrenatural, y era un entrenamiento que recibían. Eran mujeres muy importantes. De hecho, bueno, ahora hay muy pocas ya, pero aún así siguen siendo muy importantes en la comunidad. Tienen un estatus de dirigente. Así que eso, pues me parece interesante, las diferencias entre las mujeres de un lado, las mayas y las no mayas. Pero esos oficios que estaban abiertos a las mujeres, eh, digamos que los más exitosos eran los de la maestra. Y los de la maestra, las maestras estaban de alguna manera cobijadas por el estereotipo de la maternidad. Entonces, de alguna manera, ser maestra no rompía con la cultura dominante como otros oficios, como el ser obrera, por ejemplo, ¿no? El ser maestra, y ellas se cobijaban en ese estereotipo, se protegían en él, eh, era parte de lo aceptado. La educación de las mujeres pues era bastante deficiente, hay que decirlo. Eh, en toda esta época colonial y todo este siglo, después de la revolución, después de la independencia, eh, las mujeres estudiaban en un tipo de escuelas que se llamaban migas, donde, a diferencia de los hombres, de los niños que tenían que estudiar matemáticas y geografía y otras cosas, aquí pues era básicamente el catecismo
oraciones, bordados, oficios, artesanías, labores domésticas. No se le prestaba la misma atención a la educación de mujeres que de hombres. En Yucatán, en 1870, hay una ruptura muy importante con la maestra Rita Cetina, que fundó una escuela donde se pretendía realmente instruir a las mujeres. Es un antecedente importante de Rita Cetina. Y tengo aquí un pequeño poema para que vean ustedes cuál es cuál es la valoración de las mujeres. Dice: es mi Enriqueta instruida, tanto que aún sabe callar. Siempre ha sabido mantener entre todos gran concepto. Ay, pero tiene un defecto, es mujer. Entonces, bueno, este poema publicado en un periódico de Yucatán en 1896, pues les ilustra claramente cómo estaba la cosa. Bueno, pero yo también quiero hablar de que junto con estas mujeres que se debatían entre avanzar en la educación, entre avanzar al voto, y al final no lo aceptaron. Dijeron que no se debían, no había una ley que prohibiera a las mujeres votar o ser votadas, pero el fantasma que llevaban las mujeres en ese entonces dentro hacía innecesario que esa ley existiera, esa prohibición fuera expresa. Los hombres, por supuesto que tampoco, era obvio que las mujeres no debían ni votar ni ser votadas. Y ese fue uno de los temas, pues, que se propuso para debatir en el Congreso. Y ahí las mujeres, pues, fue una gran discusión y al final no aceptaron. Cuando mucho, un voto para posiciones municipales, pero no se aceptó promover el voto. Salvador Alvarado desde el principio planteaba que sus recomendaciones se llevarían a la ley, que podrían convertirse en leyes, pero las mujeres no lo aceptaron. Puede decirse que en ese Congreso estaban en lucha los fantasmas antiguos y las esperanzas del futuro. Había mujeres que sí querían ir más allá, pero la mayoría no quería. Así que es una especie de, vemos el siglo XIX y el siglo XX peleando en ese Congreso. Más aventadas, mucho más aventadas, fueron las obreras, que en ese mismo año de 1916, en esa misma Mérida, donde se realizó el Congreso, las obreras cigarreras de la fábrica La Nacional se lanzaron a la huelga. Organizaron su sindicato, nombraron a su directiva y se lanzaron a la huelga. Eso fue en paralelo al Congreso Feminista. Después de que organizaron su sindicato, tuvieron que organizar a los varones para que ellos organizaran su sindicato. Entonces, en una misma fábrica había dos sindicatos, uno de mujeres obreras cigarreras y una de hombres obreros cigarreros. Y claro, ¿cuál es la razón de esto? Yo me pregunto. Lo más probable es que los hombres no quisieran ser mandados, no quisieran estar bajo una autoridad femenina. Entonces había el sindicato masculino y el sindicato femenino. Esas mujeres valientes, bravas, del sindicato, de la Fábrica de la Paz, de la Fábrica de la Nacional, salieron después para organizar a las mujeres y a los varones de otra fábrica, la Fábrica de la Paz. Así que aquí podemos ver que sí había un
una diferencia de culturas entre las obreras y las maestras y la clase, digamos, alta. De todas formas, las mujeres no lograron la igualdad, no lograron los mismos salarios, no lograron las mismas condiciones de trabajo. Y había quienes, pues quienes se escandalizaban incluso en la fábrica, porque, como dijo alguno por ahí, el alma femenina es más pura. El alma femenina está hecha para la poesía y el amor, no para la guerra y la lucha como los hombres. Así que, bueno, pues creo que este es el espíritu del Congreso. Fue importante, fue muy importante. Lo más importante fue que tomaron la voz. No se atrevieron a avanzar más, pero sí eran muchos los fantasmas que pesaban sobre ellas. Creo que fue un paso muy importante y aunque la historia oficial lo ha tomado y lo ha, digamos, no nos ha permitido ver a fondo hasta dónde querían las mujeres avanzar. Realmente no nos ha permitido ver las amenazas que pesaban sobre las mujeres en ese tiempo. Fue un congreso muy importante. Creo que fue un avance para todo el país. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra García Quintanilla, por esta exposición en donde nos hace pues evocar y confirmar algunas cuestiones que sabemos, pero que también nos motivan de este primer Congreso Feminista Nacional en Mérida. Así que muchas gracias, doctora Alejandra García Quintanilla, gracias al Museo de la Mujer. Me despido, soy Elvira Hernández Carballido, hasta el próximo.